Dice la palabra así de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de segunda carta, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. Bendito sea el Señor, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando aquí, a través del Espíritu Santo. Porque recuerde que la palabra de Dios, la Escritura, es escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Inspirados por el Espíritu de Dios. De manera que esta es la palabra de Dios. La palabra viva y eficaz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En cierta ocasión dice que el Señor estaba predicando la palabra. Y como que el mensaje se puso fuerte. El mensaje se puso fuerte y dice que como que todos empezaron a zafar. Se empezaron a ir, como que iban rumbo al baño. Y la gente se empezó a ir. Y Pedro se acercó y le dijo: Señor, bájale el mensaje porque la gente se está yendo. Y Pedro dijo: no, pues a lo mejor le va a bajar. No, el Señor le dijo: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro respondió rápidamente y dijo: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? A veces la palabra es dura, hermano, pero la palabra de Dios siempre causa un efecto en nuestras vidas. Siempre es de bendición, sea una palabra de motivación o sea una palabra de reprensión que el Señor traiga a nuestra vida, exhortación. Porque el Señor habla de diferentes maneras, pero hermano, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, como venga la palabra de Dios, la recibimos. Y a veces Dios habla fuerte. Aquí donde estamos leyendo, el apóstol Pablo le habla a los Efesios y le dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dando a entender que el cristiano, hermano y hermana, debe de andar de una manera distinta a como andan las personas del mundo, a como anda aquel que no tiene entendimiento, aquel que no ha conocido la verdad, aquel que no ha conocido el amor y la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aquel que no le han sido abiertos sus ojos de su entendimiento. Tenemos que caminar diferente porque nosotros ya vemos claramente
Cristo nos ha abierto el entendimiento para que nosotros, como seres racionales, entendamos lo bueno y lo malo. Entendamos que hay cosas que no agradan a Dios. Hay cosas que le desagradan a Dios, y por cuanto le desagradan a Dios, nosotros ya no las podemos seguir haciendo como que fuéramos ignorantes y no conociéramos la palabra de Dios. Porque cuando nosotros, hermano, hacemos esas cosas, mayor juicio cae sobre la persona cuando conoce la verdad y no la practica. Hay gente que habla tanto de la verdad y de la palabra, pero no practica nada. Cuando te das cuenta de que su vida es muy diferente a lo que hablan. Pero la palabra de Dios nos exhorta a vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Los gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente. Como cristianos nosotros no podemos andar atrás de las cosas de este mundo. Los que no conocen a Dios, su Dios es el dinero, su Dios es el trabajo, su Dios son los lujos, su Dios son las cosas de este mundo. Pero nosotros tenemos un Señor y Salvador que se llama Jesucristo, al cual servimos y al cual tenemos que buscar agradar todos los días de nuestra vida. Si nosotros andábamos en las cosas paganas cuando no conocíamos a Cristo, ahora no podemos andar igual en las mismas cosas que el mundo persigue. No podemos nosotros, hermano, todavía tener ahí por ahí guardados cosas del mundo, imágenes, idolatría, tradiciones. Tenemos que despojarnos de todo eso, porque la palabra de Dios lo dice, que el que anda en esas cosas, en la vanidad de su mente anda, porque tiene el entendimiento entenebrecido. Pero nosotros como cristianos hemos sido, hermanos, sacados de las tinieblas por Cristo y traídos a su luz admirable. No podemos volver nosotros a las mismas tinieblas donde Dios nos sacó, porque hay gente que quiere vivir en el evangelio, pero también quiere vivir una vida en el mundo. Quiere vivir una vida dentro de la iglesia, pero quiere vivir una vida fuera de la iglesia como antes vivía, hablando como antes hablaba, haciendo las mismas picardías que hacía antes. Y Dios nos llama a hacer una diferencia, a marcar la diferencia en el mundo. Hay gente que no va a creer en Cristo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Por lo que vea que nosotros hacemos y decimos y hablamos y ponemos el nombre de Dios en nuestra boca. Tenemos que vivir diferente. No podemos andar hablando de Cristo y vivir como el diablo quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay gente que, ay Dios, y Dios para aquí y Dios para allá, pero nunca cambian. Pero nunca hay un cambio en sus vidas que diga a la gente, wow, esta persona realmente es diferente, realmente es una persona que ha cambiado, que ha dejado que Cristo obre en su vida y en su corazón. Realmente ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que quiere andar con una Biblia en una mano y con la Virgen en el otro, con el rosario en el otro. Tenemos que reprender todas esas cosas y más que reprenderlas tenemos que dejarlas. Hay gente que quiere ir a la iglesia y visitar los brujos. Y entonces no podemos estar nosotros bebiendo de dos aguas. No podemos estar comiendo de la mesa de Dios, participando de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Tenemos que ser diferentes. La palabra de Dios nos llama y nos enseña que el que tiene a Cristo es nueva criatura, que tiene que dejar ya las cosas viejas porque esas cosas ya pasaron. Ahora lo que viene son cosas nuevas. Son cosas, hermanos, que Dios tiene para ti. Pero ¿por qué no vemos a veces lo que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué no vemos un crecimiento en nuestras vidas? Y nos preguntamos, ¿por qué? Pues porque todavía hay cosas que necesitamos dejar, que necesitamos cambiar. Porque Dios quiere que nosotros no vivamos como vive el mundo. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia separada para Él. Una iglesia sin contaminación, sin pecado. Que no ande, hermano, todavía siguiendo allá
la fiesta de San Pancracio, que San Patricio, que San no sé qué, que San Cudo, que San Tadeo. A veces cristianos, tristemente, dicen ser cristianos y todavía andan con tradiciones. Todavía andan con las tradiciones de este mundo. Y cuidado, hermano, son fervientes para esas cosas. Pero en el Señor, en la iglesia, no son libres para alabar a Dios ni siquiera. ¿Por qué? Porque todavía tienen ataduras al mundo, todavía tienen ataduras al paganismo, todavía tienen ataduras a las tradiciones de este mundo. Pero Dios nos llama a andar diferente, a caminar diferente, a ser diferente. En el mundo, dice, la gente se mueve por la vanidad. ¿Cuánta gente vanidosa no hay todavía muchas veces en las iglesias? Que, hermano, si no compran la cartera de $3,000, no andan tranquilas. Que si el hombre no se compra el traje de $1,000, $2,000, no anda tranquilo. Tenemos que ser sencillos. Tenemos, hermano, que ser diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo que impresiona a Dios o lo que le agrada a Dios no es como nosotros andamos vestidos por fuera, que tenemos que andar vestidos ordenadamente. Bendito sea el Señor. Sino principalmente cómo está nuestra manera de vivir. Cómo estamos por dentro. ¿De qué nos sirve andar bien vestidos, olorosos por fuera, si por dentro echamos mal olor delante de la presencia de Dios? Si por dentro, ¿verdad? Todavía no hemos cambiado. Si por dentro andamos desordenados. Hay gente que compra vestidos, hermanos, carísimos, pero no pueden dar una ofrenda para que se predique la palabra de Dios. Porque es vanidad. Yo no digo, la persona que puede, hágalo, pero que no sea como una vanidad. Porque, hermano, a veces la gente se queda sin comer, literalmente, por comprar una vanidad. Por comprar una cosa que no le va a traer ni un servicio, más que llenar el ego. Pero Dios dice que ya nosotros no tenemos que andar así. Nosotros tenemos que andar diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que ellos tienen el entendimiento, andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno, dice, a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos lo mismo que ellos, estamos peores todavía, porque ellos no conocen, ellos están ignorantes, ellos tienen el entendimiento entenebrecido y tienen duro el corazón. Pero cuando un cristiano que dice haber conocido a Dios, que dice, hermano, que conoce la verdad y todo esto, imagínense, y hace esas cosas, quedamos mal parados, la verdad. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda sensibilidad. O sea que en un tiempo tenían ellos sensibilidad, pero perdieron la sensibilidad a las cosas de Dios, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Es triste cuando una persona pierde la sensibilidad, porque Dios le habla, hermano, a uno, y Dios habla de diferentes maneras. Dice la palabra en el libro de Job que Dios habla de diferentes maneras. Incluso cuando el hombre está en su lecho dormido, le habla a través de sueños, le habla a través de voz audible, a través de visiones. Y dice el libro de Juan que Dios habla de diferentes maneras. En el libro de Hebreos, que Dios habla de diferentes maneras, y que en este tiempo habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos habla, hermano, de diferentes maneras. A veces hasta incluso un mundano viene y nos da una palabra, hermano, tremendo, de que Dios a veces tiene que usar incluso a una persona inconversa para darnos un mensaje, para que nosotros estemos haciendo lo que Él quiere. Pero cuando el hombre no entiende, cuando la persona, hermano, no quiere entender y ignora la palabra de Dios, pues entonces su corazón empieza a endurecerse y pierde toda sensibilidad. Por eso van a la iglesia muchas veces y ya no sienten, hermano, ni frío ni calor. ¿Por qué?
porque están insensibles, qué aburrido estuvo el culto. Y la alabanza durmiéndose y todo, porque no hay sensibilidad a la palabra de Dios. Pero a los mundanos, hermanos, se gozan ahí. Cuidado. Pero Dios dice que nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y sigue diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿De quién estamos aprendiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Eso es importante porque nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo nosotros vivir para el Señor, de una vida que a Él le agrade. Dios tiene muchas bendiciones para nuestras vidas, promesas y tantas cosas maravillosas que Dios ha dejado en su palabra para usted y para mí. Pero si nosotros no vivimos como Cristo nos ha enseñado, es muy difícil que podamos tener esas promesas cumplidas en nuestra vida. Es muy difícil que nosotros podamos experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si, hermano, estamos fallando en una área, hay que arrepentirnos. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia y hay que pedirle que nos ayude a cambiar, a ser diferente. La palabra no viene, hermano. Dios no habla su palabra para condenarnos y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, te desecho. No, Dios nos habla para amonestarnos, para que nosotros, si hay alguna área en la que estamos fallando, digamos, si es cierto, Señor. No que nos enojemos, no que nos endurezcamos el corazón y digamos, no, como quiera voy a seguir. No, tenemos que nosotros reaccionar y decirle, Padre, perdóname, es cierto, aquí estoy yo fallando, pero yo quiero cambiar eso. Yo quiero que tú me ayudes a ser diferente, porque yo te quiero agradar. Porque cuando una persona realmente ama a Dios, quiere agradar a Dios, quiere hacer la voluntad del Señor. A veces yo entiendo, y el Señor más, que a veces uno crece, hermano, en desorden en su vida. Uno a veces no, mucha gente lo que no tuvimos un padre, padres que nos educaran y nos enseñaran a ser correctos en nuestra manera de vivir y de vestir, padres honestos. No, muchas veces crecimos así, como la mata de maíz, como la mata de sandía, decía un hermano. Crecimos así solamente. Pero cuando venimos al Señor, nosotros chocamos muchas veces porque venimos con todo eso y no sabemos y no conocemos otra manera de hacer las cosas. Sin embargo, cuando venimos al Señor, la palabra del Señor nos va enseñando, hermanos. Nos va enseñando a ir arreglando nuestra vida, a ir ordenando nuestra vida para poder agradar a Dios, para poder nosotros realmente vivir una vida ordenada. Porque cuando uno crece en la calle, así como árboles silvestres, uno muchas veces no sabe lo que es hablar educadamente. No sabe lo que es vestir ordenadamente. Uno viste como viste la raza, como vestíamos, como decimos popularmente, como vestíamos en la calle, así. O sea, ese es el estilo de vida de uno. Esa es la manera que uno conoce las cosas. Por ejemplo, uno creció en la calle con los maleantes ahí, con los que andaban ahí, y lo que aprendió fueron cosas de la calle. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, la palabra del Señor es el mejor libro. Cualquier libro que escribió cualquier hombre para educar no se compara con la palabra de Dios. Ahí nos enseña, hermano, que nosotros tenemos como cristianos vivir ordenadamente, que tenemos que vestir diferente, que tenemos que hablar diferente, que tenemos que comportarnos de una manera diferente. Bendito sea el Señor, porque cuando uno crece en la calle, uno crece hablando cuánta palabra, hermano, corrompida, cuánta palabra grosera, cuánta palabra vulgar. Pero cuando leemos aquí la palabra del Señor que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces uno entiende de que uno no puede hablar palabras corrompidas, de que uno no puede hablar como antes hablaba, que uno no puede hablar como hablaba en la calle.
Tiene que ser, hablar uno diferente. ¿Y cómo vamos a hablar? De una manera honesta, de una manera respetuosa. No una manera fingida, hermano, porque hay gente que anda fingiendo. Y no es eso lo que el Señor nos enseña. Hay gente que, mis amados, sí que, no, hermanito. No, eso es religión. Dios lo que quiere es que hablemos honestamente. Porque dice la palabra que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuentas a Dios. Entonces la cosa es seria. Pero le digo, a veces algunas personas batallamos y entendemos eso porque también hemos batallado. Y también seguimos batallando porque no hemos sido perfeccionados todavía. Estamos todos aprendiendo. Estamos todos siendo tratados por Dios. Pero lo importante es eso, dejarse tratar por Dios. Que Dios nos vaya cambiando y nos vaya ayudando, hermanos, porque aquí nadie es perfecto. Aquí nadie puede venir y decir, ¿sabe qué? Hermanos, yo ya alcancé la perfección. Soy el varón perfecto, soy la mujer perfecta. No, no podemos. El único que puede decir eso es Cristo Jesús. Él es el único que ha sido perfecto y sin pecado. De ahí nadie puede, hermano, decir ni presumir mucha santidad ni mucha... No, no, no. Todos estamos trabajando y todos estamos en el mismo camino, aprendiendo. Y cuando leemos la palabra, igualmente Dios nos habla a todos. Que cambiemos las cosas que todavía estemos mal. Que nos arreglemos con el Señor para que podamos un día vivir con Él. Bendito sea el Señor. Y que cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. No podemos nosotros todavía, hermano, andar tratándonos como se trataba uno en la calle. No, que güey, que no, no, hermano, tenemos que cambiar todo eso. Loco, que no, así uno se trataba en el mundo, en la calle uno. Todo eso es lo que uno hacía. Y hay gente que todavía viene al Señor y todavía anda tratando a la gente así, ¿verdad? Entonces tenemos que, todas esas palabras corrompidas, alejarlas de nuestra boca. Groserías, tenemos que dejar, nosotros no podemos hablar groserías porque eso no agrada a Dios. Hay gente que todavía, hermano, están en las iglesias muchas veces, pero son más groseras que nada. Entonces, Dios nos habla en todas las áreas. Si no queremos obedecer, porque nosotros no queremos, pero que Dios nos habla, nos habla. Y sigue diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oiga bien, nuestro hombre viejo, anterior al que ahora tenemos, que está en Cristo Jesús, estaba viciado, como estábamos hablando, venía con vicios, venía con mañas, venía con cuanta cosa del mundo. Porque así estaba enseñado, porque así era su naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo, somos transformados por Él y recibimos una naturaleza nueva, que ya no es conforme a la naturaleza del mundo, sino conforme a la naturaleza de Cristo Jesús. Es por eso que cuando uno realmente ha nacido de nuevo y hace algo malo, hermano, uno se siente mal. Si te dan un cambio que no era en la tienda, te sientes mal y quieres ir a regresarlo. Vas a regresarlo. Pero el hombre viejo dice, no, róbatelo como quiera ya. Se equivocó. No, pero cuando nosotros realmente hemos nacido de nuevo, hermano, hermana, si ofendemos a alguien, nosotros nos sentimos mal. Y no nos sentimos a gusto hasta que le vamos a pedir perdón. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Cristo, ser perdonador, ser honesto, no un pícaro, ser, hermano, uno diferente realmente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acá dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Todos, hermanos, en nuestra vida cotidiana, incluso en la casa, en cualquier lugar,
nos enojamos. Y la palabra de Dios nos está diciendo que no se puede enojar la persona, porque todos nos enojamos. Son emociones y reacciones del cuerpo y del ser humano. Y mismo Dios se ha enojado. Jesucristo se enojó cuando miró a aquellos comerciantes dentro de la casa de Dios y fue y le tumbó las mesas y los latiguió y les dijo: ustedes, esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Han vuelto la casa de Dios cueva de ladrones. Y Dios se enojó. El Señor Jesús se enojó en esa ocasión. Se enojó también por la incredulidad de las personas. Cuando los discípulos no entendían, ustedes también tienen el entendimiento entenebrecido todavía. O sea, se enojaba el Señor. Se enojó Dios por el pecado de Sodoma y Gomorra. Dios se enoja. Y como seres humanos nosotros también nos enojamos a veces. Pero dice claramente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos nosotros permanecer enojados todo el tiempo con una persona. Se enojó, pero alégrese como quiera. Tener esa madurez de decir: ¿sabes qué? No voy a dejar que este enojo invada mi corazón. Voy a ponerle un stop, un alto. Pero hay gente que, hermano, se enoja en la mañana y pasa 3 días enojados. No le hablan al esposo, no le hablan a la esposa por una semana, por un enojo. ¿Y qué dice la palabra? El versículo siguiente es clave, dice: ni deis lugar al diablo. Cuando uno se enoja y se deja controlar por ese enojo, uno está dando lugar a que el diablo lo domine, a que el diablo lo lleve a hacer cuanta tontería. ¿Cuántos hombres no han matado incluso a su familia por un enojo? Mujeres que han hecho barbaridades por un enojo y después cuando reaccionan están presos, están en un hospital, están muchas veces muertos. ¿Por qué? Porque dejaron que el enojo los dominara y dieron lugar al diablo. Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Esta es una carta de conducta muy bonita, este capítulo de Efesios, porque nos habla en todas las áreas. En todas las áreas. Dice que no seamos mentirosos, que no hablemos palabras corrompidas, que no dejemos que el enojo nos gane. Dice: el que hurtaba, de que que no robemos, hermano. Qué tremendo, ¿ah? Porque son palabras que a veces no se oyen mucho en las congregaciones, pero que aquí están en la palabra de Dios. Porque hay gente que estos mensajes se les hacen aburridos, porque realmente no quieren agradar a Dios. Pero cuando uno quiere agradar a Dios, estas palabras, hermano, son una delicia. Por eso dice que una palabra dura, pero con buen sabor. Cuando estaba leyendo esto y cada vez que leo esta parte, me gusta mucho porque Dios le habla a uno bien bonito en todas las áreas. Y dice que ya no, si uno hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje. Hay gente que dice que el trabajo es una maldición. Yo no creo que sea una maldición. Pero bueno, dice así, porque aquí la palabra dice que nosotros debemos trabajar haciendo lo bueno para que tenga que compartir, porque si uno no trabaja, ¿qué va a tener que compartir con los demás? Todo el tiempo va a andar, hermano, uno necesitando. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar muchas veces. Hay tanta gente haragana que no quiere trabajar, que antes en el mundo, hermano, se desvivían trabajando y ahora que vinieron al Señor, ya no se quieren ni esforzar, ya no quieren trabajar. Pero la palabra dice que el que no trabaja, que tampoco coma. El problema es que los que menos trabajan son los que más comen. Son los que solamente pasan con hambre. Pero bueno, ese es otro tema. Ninguna palabra corrompida, lo que ya hablamos, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahí finalizamos. Cuando nosotros hacemos acciones, hermano, y cometemos acciones que no agradan a Dios, y el Espíritu nos habla y nos redarguye, y nosotros, hermano, ignoramos la voz de Dios y del Espíritu Santo, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Y de repente, ay, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Oren por mí, que quiero sentir la presencia de Dios.
No la siente porque hemos contristado al Espíritu Santo. Lo hemos entristecido a causa de nuestras actitudes, de nuestro corazón duro, por no querer obedecer la palabra de Dios. Pero esta mañana Dios nos habla y nos dice que tenemos que ser diferentes. Si queremos tener una vida bendecida, una vida llena de la presencia de Dios y realmente vivir como el Señor dijo, que el que tiene el Espíritu Santo se vuelve como un río, que en su interior corren ríos de agua viva, pues tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra es dura, pero es sabrosa. Y si usted puede, léala ahí, Efesios 4, del 21 en delante, del 17 en delante, y gócese en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana deseo que Dios le bendiga. No alcanzamos en el tiempo, pero compartimos lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Así que Dios me le bendiga. Si puede compartir esta publicación, hágalo, y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo también. Aquí aparece en nuestra pantalla, ahí dice Caleb Tábora Sin Filtros, así está nuestro canal. Suscríbase, vaya, allá hay contenido que le bendecirá su vida grandemente. Hay un mensaje que se llama No deis lugar al diablo. Vaya y gócese ahí. También puede seguirnos en nuestra página Sin Filtros. Síganos y sigamos creciendo para seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo, hablando cosas que muchas veces no se hablan en todos los lugares, pero aquí les hablamos con la ayuda, la dirección del Espíritu Santo y en el amor de Dios. Así que Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima, si el Señor así lo permite. Bendiciones.